Todo empezó con un polvo raro. Perdona que lo diga así, pero no hay otra forma de explicarlo. Fue un martes por la noche, sin motivo especial. Clara se me subió encima con una energía que no le había visto en meses. De repente, sin hablar, sin caricias previas, sin el ritual de siempre. Lo hizo con ganas, pero no con amor. Como quien quiere quitarse una espina o compensar algo. Yo estaba tan sorprendido que no supe cómo reaccionar. Solo la seguí, pero en la cabeza me empezó a sonar una alarma que ya no se apagaría. Cuando terminó, se tumbó a mi lado, de espaldas. Y se quedó en silencio. ¿Estás bien?, pregunté. Sí. Tenía ganas, nada más, me contestó, sin mirarme. Y ahí supe que algo se había roto. No lo dije, no lo mostré. Me levanté al baño y me quedé 5 minutos apoyado en el lavabo, mirándome al espejo como si me estuviera reconociendo por primera vez. No porque sospechara ya de una infidelidad, sino porque sentí que algo se había ido para no volver. Volví a la cama, fingí que dormía, pero pasé la noche despierto. Ese polvo fue el principio. No de la sospecha, sino del vacío. Aquí pasa algo que no sabes poner en palabras. Las siguientes semanas fueron una mezcla de señales sutiles y cambios bruscos. Clara, mi mujer de casi 10 años, empezó a portarse diferente. No en lo obvio. No se arreglaba más ni se ausentaba de forma extraña. No. Era más lista. Cambió en cómo me hablaba. En cómo evitaba conversaciones profundas. En cómo reía con los demás pero ya no conmigo. En cómo me tocaba solo cuando estaba yo detrás. La casa seguía igual, limpia, ordenada, con los calendarios del mes pegados en la nevera y los tickets de compra en la encimera. Pero el ambiente era otro. Silencioso. Tenso. Y eso que no discutíamos. Una tarde, por ejemplo, estábamos tomando algo con su hermana y el cuñado. Todo normal. Y de repente, Clara suelta. Es que Javi no sabe bailar, nunca ha sabido. Lo dijo sonriendo, como si fuera una broma, pero con ese tono de te lo tiro a la cara para que te aguantes. Nadie se rió. Yo tampoco. Solo la miré. Y ella me sostuvo la mirada medio segundo antes de girarse hacia su copa de vino. ¿Desde cuándo me humillaba así en público? Otro detalle. Habíamos dejado de tener planes. Nada de cenas, escapadas o pelis en el sofá. Todo se convirtió en rutina silenciosa, trabajo, casa, cena, cama. Ni siquiera discutíamos por la falta de sexo, porque ya ni lo intentaba. Yo iba dejando pistas de que me sentía mal, pero ella las ignoraba todas. Como si no las oyera. Como si ya no tuviera ningún deber emocional conmigo. Una noche, mientras preparaba la cena, le dije. Podríamos ir a Altea este finde. Hace tiempo que no salimos. Ella siguió cortando el calabacín y contestó sin alzar la vista. Tengo una reunión el sábado por la mañana. ¿Y el domingo? No sé, Javier. Ya veremos. Ese ya veremos lo entendí como un ni de coña. Lo que más me jodía no era que no quisiera ir, sino que ni siquiera hacía el esfuerzo de mentirme con ganas. Esa desgana, esa indiferencia fue la que más dolió. Como si yo ya no estuviera en su lista de prioridades. Como si me estuviera preparando para un final que solo ella conocía. Y luego pasó lo de la risa. Sí, la risa. Su risa real, la que le salía del estómago, solo se la volví a oír una tarde que la fui a recoger al trabajo porque su coche estaba en el taller. Bajaba por las escaleras con 2 compañeros, uno de ellos un tipo más joven, con camisa remangada y sonrisa de anuncio de seguros. Él le dijo algo, y Clara soltó una carcajada de esas que le hacían cerrar los ojos. Yo la estaba esperando en el coche, con la ventanilla bajada,
viéndolo todo. Cuando me vio, cambió de cara en medio segundo. Le dijo algo rápido al chico y se subió conmigo, seria, como si no quisiera mezclar ambos mundos. ¿Quién es ese?, pregunté, sin pensarlo mucho. Un cliente. Nada importante. Y cambió de tema enseguida, preguntándome si había comprado el pan. No insistí. No por miedo, sino porque entendí algo importante, no era el momento de hablar. Era el momento de observar. Y eso hice. Me volví un experto en el arte de observar. No revisé su móvil. No la seguí. No llamé a nadie. Solo afiné los sentidos. Empecé a notar cómo llegaba más cansada, pero sin explicar por qué. Cómo se arreglaba los jueves, cuando no había reuniones. Cómo me hablaba menos. Cómo no me tocaba nunca. Fue como ver cómo se apaga una vela sin soplarla. Lento. Doloroso. Frío. Pero no me lancé a enfrentarla. Ni a llorar. Ni a hacer escándalo. No. Me volví frío. Calculador. Algo dentro de mí decidió que, si esto era el principio del fin, al menos iba a enterarme de todo antes de que ella me diera su versión recortada. No sabía cómo. Pero sabía que, de algún modo, la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Y la verdad llegó. Pero no por donde yo esperaba. La verdad apareció de la forma más absurda que te puedas imaginar, una coincidencia que nunca planeé, una escena que nunca quise ver y que, sin embargo, ahora no puedo sacarme de la cabeza ni aunque me hipnoticen. Fue un jueves por la tarde, yo salía de dar clase en el instituto, tenía las llaves del coche en la mano y estaba pensando en si pasaba por el Mercadona o si me esperaba a que Clara llegara y fuéramos juntos, aunque sabía que ella últimamente ponía excusas para no ir conmigo a ninguna parte. Pero ese día no llegué a arrancar el coche, porque recibí un mensaje de mi cuñado Óscar, el hermano de Clara, que solo decía: «Tío, estoy casi seguro de que acabo de ver a Clara con otro en el centro. No sé si decirte esto, pero, mejor que lo sepas por mí». Lo leí 3 veces, no porque no lo entendiera, sino porque mi cuerpo necesitaba ese tiempo para procesar que lo que estaba leyendo podía ser real. Le respondí con un simple «¿dónde?», y me mandó la ubicación de una cafetería en el barrio del Carmen, una zona a la que Clara nunca iba sola, o eso creía yo. No sé cómo conduje hasta allí, no recuerdo ni los semáforos ni los peatones, solo recuerdo que aparqué en doble fila como un imbécil y bajé del coche sin cerrar ni la puerta. Crucé la calle como un autómata, con el móvil aún en la mano y la vista fija en el interior de esa cafetería, sin saber si quería verla o si prefería estar equivocado. Pero no estaba equivocado. Clara estaba ahí, sentada en una mesa junto a la ventana, con el mismo tipo que había visto días antes en las escaleras de su trabajo. Él llevaba una chaqueta oscura y hablaba con ella muy cerca, como si el resto del mundo no existiera. Ella tenía la mano sobre la mesa, y él la tomó como si fuera lo más normal del mundo, como si llevaran años haciéndolo. No fue un gesto sexual ni apasionado, fue algo mucho peor, fue íntimo, fue cómodo, fue natural. Y Clara sonreía. Sonreía como hacía meses que no me sonreía a mí. No entré. No monté una escena. No me acerqué a gritarle nada. Solo me quedé parado frente al cristal, a unos metros, viéndola. Esperando que ella me viera, que levantara la vista y se diera cuenta de que la burbuja que había creado para su nueva vida se acababa de pinchar. Pero no me vio. Nunca levantó la cabeza. Cuando se rieron los dos a la vez por algo que él dijo, supe que no era la primera vez. Que no era un error. Que no era un café inocente. Aquello era una rutina. Volví al coche. Me senté. Cerré la puerta. Y me quedé ahí, mirando al volante sin saber qué hacer. No lloré. No grité. No pegué a nada.
Solo sentí una mezcla de asco y vacío. Estuve ahí como 20 minutos, mientras la gente pasaba a mi alrededor, mientras la vida seguía. Cuando por fin pude moverme, conduje sin rumbo durante 1 hora. No llamé a nadie. No le respondí más a Oscar. Solo pensaba en cómo podía haber sido tan ciego. ¿En qué momento dejé que esto pasara frente a mis narices sin hacer nada? Cuando llegué a casa, ya era de noche. Clara llegó 1 hora después, como si nada. Con el pelo aún con la forma de la coleta que se había quitado en el coche, con el abrigo en el brazo y un leve olor a perfume que no era el que usaba para venir a casa. Me saludó con un hola mecánico, dejó las llaves sobre la mesa y se fue directa a la ducha. Yo estaba en el salón, con la tele encendida pero sin volumen. La oí moverse por el pasillo, cantar suavemente una canción en la ducha como si todo estuviera bien. Como si no acabara de volver de reírse con otro, de agarrarle la mano, de vivir una escena de pareja mientras su marido aparcaba en doble fila para verla a escondidas. Esa noche dormimos juntos, espalda contra espalda, sin tocarnos, como en las últimas semanas. Al día siguiente no fui a trabajar. Fingí estar enfermo. No quería salir de casa sin tener claro qué iba a hacer. Clara se fue como siempre, con su bolso, su sonrisa de todo está bien y un beso que no sentí. En cuanto cerró la puerta, empecé a planear. No venganza. No aún. Solo recopilar. Necesitaba saber cuánto, desde cuándo, con quién. No iba a enfrentarla sin tener toda la información. No porque pensara que iba a negarlo, sino porque necesitaba tener pruebas, necesitaba poder decirle, sé todo. No tienes cómo esconderte. Empecé por algo sencillo, revisar su agenda. No tenía contraseña en el ordenador, y ella apuntaba todo, incluso citas de trabajo personales. Había 2 almuerzos marcados con la palabra cliente G en los últimos 2 meses. Las fechas coincidían con días en los que me decía que no podía cenar conmigo por estar agotada. Empecé a buscar fotos antiguas, tickets, recordatorios. No tenía acceso a su correo del trabajo, pero sí vi una carpeta con documentos escaneados y uno de ellos era un contrato firmado con una empresa llamada Gestión Romero S.L. Lo busqué. No encontré mucho. Solo una dirección. La misma que figuraba en una de las ubicaciones recientes de Google Maps en su historial. Ese fin de semana no hice nada. No la presioné. Fingí que todo estaba bien. Incluso salimos a cenar con mis padres y jugó su papel perfectamente. Rió en los momentos adecuados, me tocó la mano en la mesa, contó alguna anécdota de su trabajo. Todo perfectamente calculado. Pero yo ya no escuchaba lo que decía. Yo solo la miraba pensando, ¿cómo puedes actuar así? ¿Cómo puedes mentir con tanta calma? La gota final llegó el lunes. Volvió a llegar tarde. Supuestamente, una reunión que se alargó. Pero entró a casa con el pelo húmedo, como si se hubiera duchado en otro sitio. Llevaba un pequeño bolso, no el habitual, y lo dejó directamente en el dormitorio. Cuando fue al baño, entré a mirar. Dentro había una caja pequeña de preservativos. Cerrada. Nueva. No usamos eso desde hace años. Y no estaba ahí la semana pasada. Esa noche no dormí. Me levanté, me senté en el sofá y estuve ahí hasta que salió el sol. Clara ni se inmutó. Ni preguntó dónde estaba. Como si yo ya no formara parte de la ecuación. Como si ya no hiciera falta fingir conmigo. Y eso fue lo que más dolió. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. Iba a enfrentarla. Pero no con gritos, no con lágrimas. Con datos. Con la verdad completa. Con todo lo que ella creía que estaba escondido. Y cuando lo hiciera, se iba a acordar de cada vez que me mintió a la cara.
El martes decidí que tenía que hacerlo. No podía seguir viviendo con alguien que se reía con otro mientras yo contaba los días esperando una señal de que todavía le importaba. No sabía si lo iba a hacer bien o si iba a perder los papeles, pero ya no importaba. Me preparé como quien va a un examen importante, abrí una libreta, anoté fechas, detalles, horas, todo lo que había observado desde aquel polvo extraño que lo inició todo. No era un detective, pero necesitaba tener claro que lo que estaba viendo no era imaginación. Me di cuenta de que llevaba semanas acumulando información sin darme cuenta. Tenía pendientes de Mercadona guardados en la cartera que usaba ella como excusa de salida, mensajes de su cuñado que confirmé hasta con Google Maps y silencios que encajaban mejor que cualquier palabra. Ese mismo día Clara llegó tarde otra vez. Cuando abrió la puerta, supe que tenía que hacerlo ya. La casa olía a suavizante y comida calentada en el microondas, y su presencia rompió ese silencio como si no perteneciera al mismo lugar. Dejé el bolígrafo a un lado y me levanté. Ella me dijo hola como si fuera cualquier cosa y se fue directa al dormitorio para dejar el bolso. La seguí sin decirle nada y, cuando salió, le dije sin rodeos que necesitábamos hablar. Miró el reloj como si tuviera otra cita. Dijo que estaba cansada, que si podía ser mañana. Respondí con calma que no, que tenía que ser ahora. Nos sentamos en la mesa del comedor. Ella puso los brazos cruzados como si quisiera defenderse antes de que yo dijera nada. Empecé simple, sin dramatismos. Le pregunté si recordaba aquel jueves en el que había ido al barrio del Carmen. La vi parpadear más veces de lo normal. Le dije que había estado allí. No fingí casualidad, le dije claramente que fui porque sabía que estaba con alguien. Me miró durante unos segundos y supe que estaba buscando una excusa. Intentó decir que fue un café con un cliente, pero le respondí que aquello no era un café de trabajo, que yo la vi cogerle la mano. Su primera justificación fue muy pobre, me dijo que fue un gesto amistoso y que yo estaba malinterpretando las cosas. No levanté la voz. Le dije que fuera sincera, que sabía que había más, que no necesitaba que me explicara lo obvio, solo quería la verdad entera. Ahí empezó la parte más desagradable. Clara se puso tensa y, en lugar de disculparse, me acusó de espiarla y de estar obsesionándome. Me dijo que yo estaba paranoico, que había cambiado este último mes, que la presionaba demasiado. Reí por dentro, porque durante un año apenas me miró y ahora hablaba de presión. Le dije que no había revisado su móvil, que no tenía necesidad de hacerlo, que solo la había observado porque me estaba empujando a hacerlo. No quería hablar de emociones, quería hechos. Le pregunté si tenía una relación con ese hombre. Ella respondió con un no demasiado rápido. Luego con un bueno, nos hemos visto algunas veces. Y finalmente admitió que se veía con él desde hacía 3 meses. Fue como oír un diagnóstico, sin dramatismo, sin color, solo datos. Le pregunté si ese verse significaba solo hablar o más. Bajó la cabeza y dijo que no tenía que darme detalles, que eso era cosa suya. Ahí sí sentí ganas de gritarle que nada era solo suyo, que éramos un matrimonio de 10 años, que la intimidad no desaparece de un día para otro porque uno deje de desear al otro. Pero lo contuve. Le dije que no quería detalles sucios, solo saber por qué. Fue cuando empezó la parte más absurda. Dijo que se sentía sola, que yo estaba siempre en mi rutina, que yo hablaba menos, que no le hacía sentir especial. Yo le respondí que yo también había sentido distancia, pero que nunca pensé en buscar fuera una solución. Me dijo que había intentado reanimar la relación, como aquella noche de sexo extraño, que lo hizo para ver si todavía había algo entre nosotros. Me enfadé en serio por primera vez y le dije que aquello no fue un intento, fue una mentira, porque en esa misma semana ella ya quedaba con él. Se calló. No supo qué responder.
Yo también me callé porque no había nada más que decir sobre ese punto. En vez de pedir perdón o mostrar arrepentimiento, me dijo que lo peor era que yo no lo entendiera. Dijo literalmente que quería sentirse viva. Esas palabras me dieron un golpe seco, porque no se lo dijo con desprecio, sino con seguridad, como si no sintiera culpa. Me di cuenta de que no estaba luchando por amor, sino por la historia completa, para no permitir que saliera de aquello como una simple víctima de aburrimiento. Le pregunté si sentía algo por ese hombre. Dudó, pero afirmó que sí, que se entendían bien. No lloró. No se disculpó. No me abrazó. Solo aceptó su decisión. Eso me hizo entender que ya no había espacio para pelear por nada. Le pregunté si pensaba dejarme. Ella me contestó que no quería separarse aún, que quería aclararse, que no quería perder lo que teníamos. Y eso me indignó más que si confesara que lo amaba desde el principio. Le dije que no podía quedarse en casa como si nada y seguir viéndolo, que no iba a permitir ese doble juego. Hubo un momento en el que se levantó y me dijo que no quería seguir hablando, que era inútil. Le respondí que peor era seguir callando. Se quedó parada junto a la puerta del comedor. Me miró sin rabia ni pena, solo con cansancio. Y ahí entendí que mi matrimonio ya no existía. No porque hubiera un amante, sino porque ella ya no tenía interés en reconstruir nada conmigo. Le dije que el matrimonio no se congela hasta que uno vuelva a sentir ganas. Le pedí respeto como mínimo. Ella volvió a sentarse y me dijo que si quería hablar de condiciones, que lo hiciéramos más adelante, que necesitaba tiempo. Le dije que su tiempo se había terminado el día que decidió cruzar esa línea sin decírmelo. Me dijo que no sabía cómo detener lo que había empezado con ese hombre. Fue lo más sincero que escuché esa noche. No hubo llanto. No hubo disculpas reales. No hubo promesas. Solo una especie de aceptación de que ella ya no podía volver atrás. Me dijo que si yo quería separarme, lo entendería, pero que no quería ser la mala de la historia. Eso me hizo reír con una risa breve y amarga. Le dije que no necesitaba pintarla como mala, que ella sola se había encargado de eso. Después de todo lo que dijo, solo le pedí una cosa, sinceridad absoluta a partir de ese momento. Nada más. No me dio ninguna garantía. Me dijo que me lo pensara. Le dije que ya lo estaba haciendo, y que cuando terminara de pensar, ella no iba a tener margen para elegir. Subí al dormitorio y dormí en el suelo mientras ella ocupó la cama. Al día siguiente, se fue temprano sin decir adiós. Y ese fue el primer día que sentí que mi vida ya no era la misma. No hubo gritos ni portazos, pero la casa se quedó fría. No una soledad emocional, sino un silencio que me obligó a tomar decisiones rápidas. Tenía claro que lo siguiente no sería hablar. Sería actuar. Cuando me desperté aquella mañana y no la vi en la cama, supe que no era una huida ni un acto dramático, simplemente había decidido marcharse temprano, probablemente para evitar otra conversación como la de la noche anterior, pero ese silencio suyo me confirmó que ya no tenía ningún interés en reparar lo nuestro ni en fingir que lo lamentaba. Me quedé tirado en el suelo unos minutos, no por tristeza sino porque estaba pensando en lo que venía, porque esa misma noche, mientras ella dormía, yo ya había tomado una decisión que me costó aceptar pero que sabía que debía ejecutar sin vacilar. Durante semanas ella había actuado con libertad, como si mis sentimientos no contaran, como si nuestra historia pudiera pausarse a su antojo mientras exploraba su nueva vida en paralelo, y ahora que me había dado esa media confesión, pretendía que yo esperara sin exigir nada, pero yo no iba a quedarme quieto esperando a que ella decidiera si quería seguir conmigo o no, porque si algo tenía claro, era que no quería ser un hombre al que se le pide paciencia mientras su mujer se acuesta con otro. Ese mismo día fui al trabajo, intenté comportarme con normalidad, pero no rendí nada, cada segundo que pasaba se acumulaba una rabia fría que no desaparecía.
Una necesidad de tomar control sobre algo que hasta entonces había estado fuera de mis manos. Durante la hora del almuerzo, me encerré en el coche y busqué en mi móvil el número de Sergio, un amigo mío que había pasado por una situación parecida hacía 2 años, un tipo práctico, sin dramas, que sabía cómo moverse. Le mandé un mensaje corto, directo: necesito tu abogado, es urgente. Me contestó a los 5 minutos con un nombre, un número y un comentario que me dejó claro que no iba a hacer preguntas hasta que yo estuviera listo para hablar. Llamé al abogado en ese momento, le expliqué que no quería iniciar un divorcio de inmediato, pero sí quería saber mis opciones, proteger mis bienes y preparar el terreno si la situación seguía deteriorándose, y él me pidió que pasara por su despacho al día siguiente con toda la información que pudiera reunir. Esa noche, cuando Clara llegó, yo ya había tomado la iniciativa de cambiar mis contraseñas bancarias, bloquear acceso a ciertos documentos y revisar todos nuestros archivos compartidos en la nube. No me interesaba ocultarle nada mío, pero tampoco quería que tuviera acceso a mis movimientos mientras yo aún no sabía qué iba a decidir. Ella entró como si nada, se quitó el abrigo, dejó el bolso en su sitio habitual y se puso a preparar algo de cena sin dirigirme la palabra, como si fuéramos compañeros de piso que apenas se toleran. No la detuve, no la acusé, no volví a tocar el tema. La dejé actuar como si aún tuviera algún derecho sobre esa normalidad que ella misma había destruido. Al día siguiente, fui al despacho del abogado con toda la documentación, los datos de nuestras cuentas, los bienes compartidos, las facturas del último año y las pruebas que había recopilado, las fotos del día del café, las capturas de pantalla de sus horarios, las compras de hotel registradas en nuestra cuenta conjunta, incluso copias de mensajes indirectos que ella le mandaba al tipo desde correos personales, cosas que no había leído en detalle hasta ese momento y que me confirmaron que lo suyo no era un juego, no era un error, era una historia montada con plena conciencia. El abogado me dijo que si decidía separarme, tenía un buen caso, que la prueba de infidelidad, aunque no esencial, sería útil para negociar ciertas condiciones, especialmente porque no había hijos ni deudas grandes. Me recomendó que no hiciera ningún movimiento impulsivo, que siguiera con calma, observando, preparándome. Yo asentí, pero en mi cabeza ya se estaba formando un plan que no tenía nada de jurídico. Esa misma semana, aproveché que ella salía el jueves por la tarde para ver a una amiga para llevarme del piso todas mis cosas personales más importantes, documentos, fotos familiares, objetos valiosos que eran míos, y los guardé en casa de mi hermano sin decirle aún qué pasaba. Él me preguntó si estaba bien, le dije que luego le explicaría. Volví al piso, dejé todo igual y actué normal cuando ella regresó. Lo siguiente fue llamar a un cerrajero y pedir una copia adicional de la llave, que también guardé fuera de casa. No tenía planes de echarla aún, pero necesitaba tener margen si las cosas se ponían feas. 2 días después, mientras ella se duchaba, aproveché para mirar su bolso. No me siento orgulloso, pero en este punto ya no era una cuestión de confianza, sino de claridad. Encontré una entrada de hotel para el fin de semana siguiente, con su nombre y otro masculino, no el mío. Era una reserva para 2 noches en un hotel de Alicante. Eso me dio la pieza que faltaba. No iba a esperar a que me volviera a mentir con otra reunión inventada. No quería verla volver el domingo por la noche fingiendo agotamiento mientras yo calentaba la cena. Así que hice lo siguiente, esperé que se fuera al trabajo el lunes, imprimí todas las pruebas, preparé una carta directa, sin amenazas ni insultos, donde le explicaba que sabía todo, que ya había consultado con un abogado, que había retirado mis cosas, que no quería verla cuando regresara ese domingo. Le dejé claro que ya no vivía ahí, que podía quedarse esa semana para recoger sus cosas, que no iba a impedirle nada, pero que no teníamos nada más que hablar. Puse la carta y los papeles sobre la cama. También dejé una copia del contrato del abogado con una nota: si decides hablar con él, adelante.
Yo ya no estoy disponible para seguir este juego. Apagué mi móvil, me fui al piso de mi hermano y bloqueé sus redes. El viernes por la tarde, cuando ella ya había salido rumbo a su fin de semana romántico, volví al piso y cambié la cerradura. No porque quisiera dejarla en la calle, sino porque necesitaba marcar el límite físico que ella nunca respetó. Dejé un mensaje pegado en la puerta: tus cosas están dentro. Llama a mi abogado para coordinar la entrega. No vuelvas a tocar esta puerta sin avisar. Esa noche no dormí bien. No por culpa ni por dudas. No dormí bien porque todo ese proceso me había quitado el suelo bajo los pies. No sabía si había hecho lo correcto, no sabía si ella iba a explotar, si iba a presentarse en casa gritando, si iba a llorar o a burlarse. Pero algo dentro de mí se sintió en paz. Ya no era un espectador. Ya no era el tipo al que le pedían paciencia mientras otro ocupaba su lugar. Ahora era el que decidía cómo terminaba esto. Y lo que venía después, sería solo mío. El domingo por la noche, como lo había previsto, ella volvió del viaje. No llamó antes de llegar ni escribió ningún mensaje, lo que me confirmó que no se esperaba en absoluto lo que había pasado durante su ausencia. Mi hermano me mandó un mensaje a las 10:30 de la noche: está abajo. Ha intentado abrir. Se ha quedado quieta mirando la puerta un rato. Luego ha llamado al timbre. No respondí. Yo estaba en el piso de mi hermano desde el viernes y tenía el móvil apagado, pero dejé encendido el de emergencia solo para esa posible actualización. Cuando leí ese mensaje, me quedé inmóvil unos minutos y no porque dudara, sino porque por primera vez en semanas, ya no me temblaba nada. Sabía que no volvería atrás. Clara, seguramente, estaría en shock, posiblemente enfadada, seguramente sintiéndose traicionada, aunque ella había sido la que cruzó todos los límites primero. Pero lo que ella sintiera en ese momento ya no era asunto mío. Esa era la única conclusión que no me costaba aceptar. El lunes por la tarde encendí el teléfono personal para revisar si había intentado contactarme. Había 9 llamadas perdidas, 6 mensajes y un audio de casi 2 minutos. No abrí ninguno. Fui directo al número del abogado y se lo reenvié todo. Le pedí que se encargara de responderle, de establecer contacto, de coordinar si quería recoger sus cosas o hablar de algo. Yo no iba a mirarla a la cara sin que antes me diera una explicación clara, completa, sin rodeos, y aún así ni siquiera estaba seguro de querer escucharla. Mi abogado le escribió un correo esa misma tarde y le ofreció una reunión presencial con nosotros dos para cerrar el tema de la convivencia y el reparto. Me dijo que ella respondió al rato, aceptando, pero solo si podía hablar conmigo a solas antes. Me pidió que considerara si quería hacerlo. Le dije que sí, pero que lo decidiría yo dónde y cuándo. Ese miércoles por la tarde, en una cafetería lejos del barrio, la vi entrar con la misma forma de andar de siempre, pero con una cara distinta. No estaba maquillada, no llevaba su ropa habitual de oficina, y por primera vez en mucho tiempo no mostró esa superioridad silenciosa que se le había hecho costumbre. Me saludó sin sonreír y se sentó frente a mí como si no supiera por dónde empezar. Yo no tenía intención de hacerle el trabajo fácil, así que no hablé hasta que ella lo hizo. No esperaba encontrarme eso al volver, fue lo primero que dijo. La miré sin pestañear. No esperaba encontrarme a mi mujer en un hotel con otro, respondí. Se quedó en silencio, miró hacia el lado, como si quisiera pensar con más claridad antes de seguir. Después me miró de nuevo, y ahí empezó una de las conversaciones más duras que he tenido en mi vida. No pensaba que te ibas a dar cuenta tan pronto, dijo, y aunque su tono era bajo, la frase me molestó más que cualquier otra cosa que hubiera dicho antes. Así que lo ibas a seguir escondiendo, le dije sin bajar la voz, no solo me mentiste, sino que además pensabas hacerlo un poco más. No era tan simple como eso, Javier, replicó ella,
y por primera vez se le quebró un poco la voz. No estoy justificándolo, solo quiero que entiendas por qué llegué a ese punto. No tengo interés en entender cómo alguien puede mentir durante meses a la persona con la que comparte su vida, dije sin moverme. No estoy aquí para empatizar con lo que sentiste mientras me veías a la cara todas las noches. Ella cerró los ojos un segundo, se apoyó en la mesa con las manos y respiró como quien se está preparando para un golpe. Lo que hice estuvo mal. Muy mal. No tengo forma de limpiarlo. No estoy esperando tu perdón. Solo quería hablar contigo sin el intermediario, porque necesitaba decirte algo directamente. Asentí, no por respeto sino porque quería que terminara cuanto antes. Dilo. Ese hombre no significó lo que parece. Fue una reacción al desgaste, al cansancio, a la idea de que tú ya no estabas ahí, dijo sin mirar directamente. Empecé con él cuando ya sentía que entre nosotros no quedaba nada. ¿Y pensaste que en lugar de hablarlo conmigo, era mejor acostarte con otro? Le solté, con un tono que no busqué suavizar. ¿No te parece que si creías que ya no quedaba nada, lo justo era separarnos antes de hacer eso? Sí, y no lo hice. Fue cobarde, fue sucio, lo sé. Pero me costaba soltar todo de golpe. Tenía miedo de quedarme sola, de fracasar. Tú has sido todo para mí durante muchos años, y al mismo tiempo sentía que ya no me escuchabas. Claro, respondí, yo no te escuchaba. Esa es la parte que no me cierra. Si algo te molestaba, lo ocultaste tan bien que solo lo descubrí cuando ya era demasiado tarde. Tú ya no estabas. Tú ya vivías otra historia. No la vivía como tú crees, me interrumpió. No me fui de casa a vivir con otro, no lo presenté a mi familia, no quise reemplazarte. No hacía falta, dije de forma cortante, solo con ocultármelo mientras seguías durmiendo en mi cama era suficiente para destruirlo todo. La vi tragar saliva, noté cómo sus manos temblaban apenas, pero no dijo nada. Solo asintió. Eso me sorprendió. Por primera vez no intentaba defenderse. Solo aceptaba que lo había arruinado todo. ¿Por qué me llamaste? Pregunté después de un rato de silencio. Porque no quería que esto terminara con odio, dijo finalmente, porque, a pesar de todo, fuiste la persona más importante de mi vida, y necesito que lo sepas. No por ego, no para que me perdones, sino porque quiero que cuando te acuerdes de todo esto, no pienses que no te valoré. Me equivoqué. Mucho. Pero tú mereces escuchar eso de frente. Me costó responder. No porque me emocionara, sino porque no sabía si eso cambiaba algo. La miré a los ojos durante varios segundos y le dije lo único que podía decirle en ese momento. No voy a odiarte, Clara. No me interesa vivir con ese peso. Pero tampoco puedo quedarme al lado de alguien que decidió dejar de quererme sin decirlo. ¿Eso significa que ya está decidido? Sí. No hay vuelta atrás. Vas a tener tu parte justa. No voy a joderte la vida. Pero ya no somos nada. Ya no somos un nosotros. No me hiciste elegir. Tú lo decidiste sola. Ella asintió de nuevo. Esta vez con lágrimas. No lloró en exceso, no montó un drama, solo se quedó ahí sentada, sabiendo que se había terminado. Nos quedamos en silencio unos minutos. Luego me levanté, le dije que el abogado se encargaría del resto, que no había más que hablar. Y me fui, sin mirar atrás. Por primera vez desde que empezó todo, no sentí dolor. Solo un agotamiento profundo. No físico. Mental. Como si hubiera salido de una conversación que llevaba años evitándose. Y supe que ahora sí, lo peor ya había pasado. Después de esa última conversación no volví a hablar con Clara en persona, todo lo que quedaba por resolver lo manejamos a través del abogado y fue más sencillo de lo que pensé, no hubo discusiones por dinero ni por objetos,
No hubo intentos de reconciliación, no hubo más justificaciones, ella firmó todo sin oponerse y en menos de un mes ya estábamos legalmente separados. La última vez que vi su nombre fue en un correo donde confirmaba la entrega de las llaves y el cierre definitivo del piso que compartimos durante casi 8 años, no hubo despedidas largas ni correos emotivos, solo una frase que decía, ya está todo listo. Suerte con lo que venga. Ni siquiera firmó con su nombre, fue como si hubiera dejado de ser ella también en eso, como si no quisiera que esa frase llevara el peso de una identidad que ya no le pertenecía. Y tal vez fue mejor así. Me mudé a otro piso, más pequeño, en otra zona de la ciudad, nada lujoso pero cómodo, lo justo para empezar de nuevo sin demasiadas distracciones. La primera semana me costó entender el silencio. No porque extrañara su voz, sino porque después de tanto tiempo conviviendo con alguien, aunque esa persona ya no fuera quien uno conoció, cuesta adaptarse a una rutina en la que nadie te espera al volver, nadie te comenta nada al cruzar el pasillo, nadie comparte el desayuno. Pero al mismo tiempo, ese silencio se volvió una especie de alivio. Me permitía pensar sin tener que filtrar lo que sentía, me dejaba estar molesto o tranquilo sin sentir que estaba bajo juicio. Empecé a dormir mejor. No pasé de golpe a ser feliz, pero empecé a recuperar un tipo de calma que había olvidado. Durante las semanas siguientes, la gente cercana fue enterándose. A mis padres les conté lo justo, no entré en detalles, solo les dije que nos separamos porque ella ya no quería lo mismo. No mentí pero tampoco quise explicar que su hija política se había acostado con otro durante meses. Mi madre hizo las preguntas de siempre, que si era definitivo, que si quería que ella hablara con Clara, que si necesitábamos espacio, pero mi padre me entendió sin que yo tuviera que decir demasiado. Me dio una palmada en la espalda cuando terminamos de hablar y con eso fue suficiente. A mis amigos les conté con más claridad, sobre todo a Sergio, el que me pasó el contacto del abogado. Su respuesta fue directa, te lo dije, hermano. Hay cosas que no se arreglan ni con 1000 intentos. Tenía razón. Empecé a retomar cosas que había dejado hace años. Volví al gimnasio, empecé a cocinar en serio, no por necesidad sino porque quería recuperar el gusto por lo cotidiano. Me propuse viajar solo un par de veces al año, nada exótico, pero lejos de los lugares donde compartimos recuerdos. No lo hice como forma de escapar sino como manera de marcar una diferencia. Lo mismo con las redes sociales. Borré todas las fotos donde estábamos juntos, no por rencor, sino porque no quería mantener una vitrina de una historia que ya no era mía. Ella también lo hizo. Alguien me dijo que ya no usa su apellido de casada. Me pareció lógico. Lo que fue entre nosotros dejó de tener peso incluso en los papeles. Una noche, después de cenar solo en casa, me di cuenta de que ya no me dolía. No fue un momento épico ni una revelación, simplemente lo noté. Me di cuenta de que podía pensar en todo lo que pasó sin sentir la rabia, la humillación o la angustia que me comían por dentro al principio. Me acordé de ese polvo frío, del café en el barrio del Carmen, de la puerta que ella no pudo abrir al volver del hotel, de su voz diciéndome que no esperaba que me diera cuenta tan pronto. Y no me tembló nada. Solo me limité a recordar, como quien observa una foto vieja de alguien que ya no forma parte de su vida. También me di cuenta de que no quería vivir con desconfianza. No pensaba castigar a la próxima persona por lo que Clara había hecho. Si algún día volvía a estar con alguien, sería desde cero, sin el equipaje de esta historia. No iba a fingir que no me dejó una marca, pero no permitiría que esa herida dictara mis decisiones futuras. La infidelidad destruye muchas cosas, pero no tiene que destruir a la persona traicionada. Ese pensamiento fue el que me ayudó a cerrar bien todo esto. No sé qué fue de ella después de eso. Me dijeron que cambió de trabajo. Que se fue a vivir con alguien, pero no sé si fue con él o con otra persona. No tengo interés en saberlo. Tampoco la odio.
No me hizo falta. Odiar a alguien requiere una energía que ya no estoy dispuesto a gastar. Lo que hizo fue inaceptable, pero yo ya no soy responsable de sus errores. Ella tendrá que vivir con eso. Yo solo tuve que superarlo. Y lo hice. Lo más difícil fue entender que nunca obtendría las respuestas completas. Hay preguntas que ya no importa si se responden. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuántas veces me mintió en la cara? ¿Qué le dijo a ese tipo sobre mí? ¿Se reía de mí cuando me daba la espalda? Esas preguntas me torturaban al principio. Pero ahora, aunque las respuestas llegaran, no me cambiarían nada. Lo esencial ya lo sabía, ella dejó de quererme y lo manejó de la peor forma. Punto. Lo demás es solo curiosidad enferma. He aprendido que uno no tiene control sobre lo que el otro decide hacer, solo sobre cómo responde. No fui perfecto, pero nunca traicioné. Y eso, aunque no parezca gran cosa, fue lo que me sostuvo. Saber que no fui yo quien destruyó todo. Que no fui yo quien se cruzó de vereda. Ella se fue. Ella eligió. Y yo cerré la puerta cuando vi que no había vuelta. Ahora, cuando alguien me pregunta por qué me separé, solo digo la verdad más simple, ella tomó otro camino y yo no fui parte de él. No necesito decir más. El que entiende, entiende. Y así, sin tragedia ni épica, la historia terminó. Lo que vino después ya no tiene que ver con ella. Tiene que ver conmigo. Y eso, por fin, es suficiente.